Hola, hola a todas las personas que me están escuchando, ¿verdad? Gente con 5 dedos de frente y para la gentuza también. Esto de la Piruja Jaramillo, lo que ella hizo, o sea, yo quiero que entiendan, ¿verdad? Porque de verdad que hay gente que no tiene cerebro y opinan puras estupideces. Lo del Jaramillo no es porque ella celebró que dice que Inglaterra ganara, que nadie se lo cree. A ella le vale miércoles Inglaterra, a ella no le corre una gota de sangre de Inglaterra por sus venas. A ella eso le valió miércoles. Ella celebró que le ganaron a México. Entonces, lo de la Piruja Jaramillo, esto no es una opinión, o sea, esto es una falta de respeto que ella le hizo a México, al pueblo que le está matando el hambre. Ecuador no le está matando el hambre y es el único obligado, nadie más. Entonces, porque yo, la verdad, si trabajara en una empresa, qué sé yo, chilena, no me podría reír de los chilenos, porque los chilenos son los que me están dando de hartar. Entonces, esta mujer aquí demuestra que es una estúpida. No sé cómo pudieron contratarla siendo tan bruta. O sea, una persona inteligente no hubiera hecho lo que ella hizo y subirlo a las redes. Es una pendeja mal hecha. Entonces, no se hagan los pendejos, no se hagan los ciegos, porque esta mujer no celebró ninguna victoria. Si esta mujer es una patarrajada, ¿qué tiene que ver con Inglaterra? Absolutamente nada. Hubiera sido la cochinchina que hubiera jugado contra México, ella lo hubiera celebrado. Entonces, gente estúpida, descerebrada, aquí no se está molesto porque ella celebró, no, sino que por la falta de respeto y lo desagradecida. Porque yo, la verdad, no podría morderle la mano a quien me la está tendiendo. O sea, eso es ser uno mierda. Eso no puede ser. O sea, lo que hizo, burlarse, gozarse de la derrota de México. ¿Qué ondas? ¿Para demostrar qué? Para demostrar qué lo hizo esta estúpida. Entonces, a la gentuza que sale con el discursito barato de que hay que perdonar, que no te claves, que es solo fútbol, hay un montón de gente descerebrada que ha comentado que por eso quité los comentarios, porque la verdad que yo soy una persona que a mí me gusta controlar mis cosas. En mi canal va a haber lo que yo quiero. Si usted es una gentuza frustrada que anda viendo dónde vomitar sus frustraciones, hárteselas con un vaso de agua o vaya a tirárselas a su marido que no le da ni para hartazón, que por eso usted tiene que andar dando las nalgas para poder darle de hartar a sus engendros. ¿Me entienden? Y yo le hablo a la gente dependiendo de dónde viene eso. Si ustedes fueran gente decente, yo hablara como gente decente, porque esa es otra cosa, que se ofenden. No se ofendan. Si ustedes son gentuza mierdera, solo así entienden. De buena manera no entienden. Miren la señora del video que yo puse, educada, linda, y ustedes comentándole estupideces. Entonces no. A la gente hay que tratarla como es. Así que a la gente que viene con ese discursito de perdonar, que no te claves, que no sé qué, no, a la miércoles. Yo les voy a decir algo bien claro. Se nota que toda la gente que comenta esto no tienen una pizca de amor propio, porque cuando uno se respeta, o sea, yo en lo personal no permito que absolutamente nadie me diga algo que a mí no me guste. Vienen a despotricar a mi canal, yo a la mierda, borrando y silenciando, porque es que no, yo no voy a escuchar a gente mierdera que no me aporta nada. Entonces, esta es gente que no tiene amor propio, o sea, que te falten al respeto, no, eso no se permite ni en privado ni en público. El respeto es algo que no se negocia, yo no lo negocio. No. Y mucho menos se anda rogando. Para nada. Yo por eso no jodo. Para que no me jodan. Entonces, la gente que cree que puede andar chingando, despotricando, haciendo miércoles al otro, así como la zorra Jaramillo, y que nadie le va a decir nada. No. Así que para mí, a esa piruja tienen que botarla de Univisión, que le dé de hartar su país, Ecuador, que vaya al Ecuador a comer arroz con huevo frito, que es lo que comen los muertos de hambre allá. Porque la gentuza, como esta mujer, no entienden con educación, no. Ni con diplomacia, ni con buena onda, ni con buena vibra, ni con palabras bonitas. No, yo lo he entendido. Y lo he entendido con la gentuza mierdera seguidora de la pandillera argentina Casucha de Quinta. Miren, las angelitas les hablan bonito, les hablan... Y las putas no entienden. Entonces hay que hablarles en su idioma, haciendo las miércoles. Voy a hacer otro video de eso, que se vienen a ofender de mí. ¿Ah? Pirujas de quinta. A mí qué me importa lo que ustedes piensen o sientan. Me lo paso por el as. Entonces,
De verdad que la gentuza con diplomacia no entiende. Miren esta mujercita que yo puse del video, súper linda, me encantó, súper educada. Y maricones, porque los maricones, o sea, opinando hasta de Ángel Aguilar. ¿Ustedes creen que un hombre con huevos va a andar opinando de Angelita? Son maricones. Entonces, o sea, pirujas de quinta, maricones, opinando, despotricando, vayan a vomitar a su pinche casa. Tráguenselo con un vaso de agua. No anden jodiendo en mi canal. Así de simple y así de claro. Entonces, repito, la única forma de que esta gentuza aprenda a cerrar la trompa y a respetar a un país entero es haciéndolos miércoles y poniéndolos en su lugar, obviamente sacándolos. Muchos argentinuchos opinando, hablando. Yo no veo mexicanos en la televisión argentina. O sí, si han visto ustedes, pónganmelo porfis en los comentarios, porque yo no he visto. En cambio, argentinuchos chingando, jodiendo y pidiendo, exigiendo cuando no tienen derecho, en México sí los he visto. Un pijo. Hay un pijo de hombres ya viejos, miren el Ruli, la gorda de la Galeano, un pijo de gentuza argentina, chingando en México. Yo sí los he visto. Entonces, en cambio, mexicanos en Argentina no. ¿Por qué? Porque en Argentina, ¿qué van a ir a buscar? Nada. Yo la verdad se los digo, si yo fuera mexicana y tuviera voz y voto en la gente que se contrata, ¿me entienden? Yo no contrataría extranjeros. Fíjense de que yo tuve que organizar un evento fitness aquí donde yo vivo. Eran como 20 instructores, no recuerdo bien. La cosa que para no hacerles largo el cuento, yo busqué a puros nacionales y los extranjeruchos ardidos. Porque me lo contaron. ¡Ay! Me contaron los organizadores que no eran de aquí. Mira, nos están llamando de allá, de tu país, que no sé qué, gente que no es de ahí, que quiere participar. Pero pues no, porque la que está juntando a la gente eres tú, me dijeron. Claro, les dije yo. Yo a puros nacionales, miren, no encontraba. Al final metí bailarines y les dije, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Puros nacionales. Yo, la verdad, no apoyaría a gentuza extranjera. Yo. Porque es que no. ¿Por qué? Peor si son desagradecidos. Y yo también conozco un pijo de extranjeruchos aquí desagradecidos. ¿Ustedes por qué creen que no los trago? Yo ya se los comenté. Cuando yo vivía en El Salvador, en Centroamérica, que no me topaba con gentuza extranjera, yo era neutra. No sabía lo cabrones que eran hasta que llegué aquí. Hasta que llegué aquí me di cuenta y los detesté. Entonces yo, esa vez sí, eran como 20. No, se quedaron con las ganas los hijos de puta extranjeros, porque yo puros nacionales metí. Entonces yo considero que uno debe de velar primero por su gente. Así que la gentuza que habla, ay, que no sé qué, que es solo un juego, a la miércoles. Ay, que no sé qué, que es un juego, que perdonen, no. ¿Por qué voy a perdonar yo a esta piruja que se burló de mí? A cuenta de que, ¿por qué no mejor pensó ella? Yo no me voy a burlar, porque ellos me están dando de hartar. ¿Por qué ella no pensó eso? ¿Y por qué tengo yo que pensar en que, ay, no, hay que perdonarla? A cuenta de que no. No, cero perdón, jamás. Fuera, que se largue para su país. Ya basta. Así que, ya saben, díganme mis angelitas hermosas, la gente con 5 dedos de frente, ¿qué opinan de esto? A esta piruja hay que ponerlas de patita en la calle, que se vaya a reír. Quiero verla ahorita brincar, jactarse en su país comiendo arroz con huevo frito. Ella junto a su bastardo, porque dicen que el bastardo, mientras ella estaba pidiendo perdón, el bastardo estaba burlándose de México. Entonces, que ella y su bastarducho de quinta se coman la viva, vayan a pedir limosna. Así los queremos ver. Así que mis angelitas, ya saben, no vamos a perdonar a esta piruja. Si ella no pensó, si ella no analizó las consecuencias de sus actos, ¿por qué nosotros tenemos que pensarlo? No, a la miércoles. Así que bueno, mis chicas, nos vemos en el próximo video. Chao.